Ya oraron. O sea que ya de una. Abonado. Ok. Bueno, mis queridos hermanos, como decía el reverendo Ernesto, vamos con la tercera noche académica, tercera noche de encuentro. En las dos primeras clases o en los dos primeros encuentros abordamos la primera etapa en la historia de la iglesia, que es la etapa apostólica. Ya eso lo finalizamos. Lo finalizamos el viernes pasado, porque o si no, demoramos mucho. Entonces tenemos el tiempo cronometrado. Vamos a iniciar hoy con la segunda etapa en la historia de la iglesia, sin antes decir que la etapa de los apóstoles o etapa apostólica finaliza con la muerte o fallecimiento o desaparición física del último de los apóstoles, que es el apóstol Juan. Algunos en esta época, he escuchado a muchos predicadores contemporáneos en decir que el apóstol Juan murió por allá en la isla de Patmos, Pero ocurre que revisando algunos documentos históricos antiguos, sobre todo los testimonios de los historiadores cristianos más antiguos, como por ejemplo Jerónimo de Belén, además de ser el primer traductor de la Sagrada Escritura del griego al latín, la famosa Vulgata latina, Jerónimo era un excelso y famoso historiador. Es más, el primer documento en la historia de la iglesia en la antigüedad que recopila una historia de la iglesia fue una obra escrita por Jerónimo de Belén. Esa obra se llamó De Viris Illustribus. El De Viris Illustribus, así le llamó Jerónimo de Belén, es la primera obra que trata de contar los hechos históricos de la iglesia. Desde Simón Pedro, empezó a contar a Jerónimo de Belén, desde el apóstol Pedro, hasta sus días. Jerónimo de Belén está ubicado entre el siglo IV y el siglo V de la era cristiana, porque la traducción de la Vulgata latina, de la Biblia al latín, él la hizo hacia el año 404. Entonces Jerónimo está entre el siglo IV y el siglo V. En su De Viris Illustribus, Jerónimo de Belén dice que el apóstol Juan sí, precisamente estuvo en la isla de Patmos, pero después, por orden del emperador de la época, el emperador de la época, si no estoy mal, era Trajano. Por orden del emperador Trajano, Juan es trasladado, según el testimonio histórico de Jerónimo, de la isla de Patmos a la ciudad de Éfeso, donde muere martirizado, así dice Jerónimo de Belén en su De Viris Illustribus. Ese testimonio es confirmado por otros importantes historiadores patrísticos de esa época, como es el caso de el llamado Flavio Josefo cristiano. Flavio Josefo es el más importante historiador judío antiguo. Bueno, hay un historiador cristiano antiguo conocido como el Flavio Josefo cristiano, que es el famoso padre de la iglesia, obispo Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea también confirma el testimonio de Jerónimo, diciendo que Juan fue trasladado a Éfeso y ahí muere como un mártir. También podemos citar otros testimonios históricos antiguos, como es el caso del historiador Epifanio. Así que, según los historiadores antiguos de la iglesia, como Jerónimo, Epifanio, Eusebio, Juan murió como un mártir en la ciudad de Éfeso, trasladado de Patmos a Éfeso. Muy bien, haya muerto en Patmos o haya muerto martirizado en Éfeso, ahí termina la primera gran etapa en la historia de la iglesia, que es la etapa de los apóstoles. Pero antes de iniciar la segunda etapa, quiero hacer el siguiente análisis y la siguiente apreciación. En nuestras iglesias evangélicas de última generación, de manera equivocada, se ha enseñado que la iglesia llegó hasta Juan y que de Juan para allá
como yo digo de manera muy jocosa, la mano peluda acabó a la iglesia y se desapareció la iglesia, se volvió invisible hasta que apareció una denominación evangélica en particular. Eso no es cierto, porque la Escritura bien afirma que nuestro Señor dijo en uno de los evangelios, para ser más precisos y exactos, en el Evangelio sinóptico de Mateo, el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, la iglesia continuó. Después de la muerte de Juan, continuó la iglesia. Porque es que la iglesia no son los apóstoles nada más. No, la iglesia es un cuerpo de personas que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Sí, murieron los apóstoles, fundadores y pilares de este gran edificio eclesial, que es la gloriosa iglesia de nuestro Señor, pero si decimos que la iglesia llegó hasta Juan, no solamente es una afrenta a Cristo, no solamente desconocer el texto mateano del Evangelio de Mateo, donde Jesús promete que las puertas del mal no podrán contra la iglesia, y también es desconocer la formación que los apóstoles hicieron y el ministerio formador de los apóstoles, porque una cosa sí hicieron los apóstoles: asegurarse que después de la desaparición física de cada uno de ellos, la iglesia quedara en buenas manos. Y la iglesia, después de la muerte de Juan, quedó en buenas manos. Preguntará usted, obispo, ¿y en qué manos quedó la iglesia después de la muerte de Juan? Ahí es donde inicia la segunda etapa en la historia de la iglesia. Así que este preámbulo es como una introducción para entrar ya en la segunda etapa de la historia de la iglesia. Entonces no hay una desconexión, no hay un cortocircuito entre la muerte de Juan y la iglesia posterior a los apóstoles. De ninguna manera, porque los que vienen después de los apóstoles fueron los continuadores y sucesores legítimos de los apóstoles. Tan sucesores legítimos de los apóstoles fueron que prácticamente las grandes doctrinas que ustedes creen fueron definidas después de la muerte de los apóstoles. Hago unas preguntas en esta noche. ¿Usted cree en la doctrina de la Trinidad? ¿Usted cree en la doctrina cristológica de la encarnación? O sea, lo que dice Juan, y el Verbo se hizo carne. Ah, bueno. ¿Usted cree en la doctrina cristológica de la unión hipostática, que enseña que en Cristo hay dos naturalezas? Naturaleza divina, o sea, nuestro Señor es Dios, pero al mismo tiempo, en virtud del milagro de la encarnación del Verbo, Él se hizo hombre. Entonces, Él es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. No es que hayan dos Jesús, sino un Jesús con dos naturalezas, divina y humana. A eso se le llama el dogma cristológico de la unión hipostática. Hipostática viene de hipóstasis. Hipóstasis en griego es persona. Entonces, en la unidad de persona subsisten dos naturalezas. En griego, dos ousias, dos esencias. En Cristo está la totalidad de la esencia divina, porque es hijo del Padre en sentido propio. En sentido propio es hijo del Padre. El Padre y yo uno somos. Dijo allá en el Evangelio Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, por ser hijo del Padre, es Dios. En Él está la totalidad de la esencia o naturaleza divina, pero en Él también está la totalidad de la esencia o naturaleza humana. Entonces, ¿creemos eso, que es Dios y hombre? Claro, es una de las doctrinas fundamentales de la fe. ¿Creemos que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, todas esas doctrinas y otras más fueron definidas en esta segunda etapa que iniciamos hoy, en la etapa de los discípulos de los apóstoles. La segunda etapa en la historia de la iglesia es lo que llamamos
la etapa patrística o etapa de los padres. La etapa patrística, segunda gran etapa en la historia de la iglesia, o etapa de los padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Ahora, preguntará usted, ¿y por qué etapa de los padres de la iglesia? Si hay un texto en el Evangelio donde Jesús dijo, no llamen Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos, y no llamen Maestro en la tierra a nadie, porque uno es vuestro Maestro, ¿quién? El Cristo, dijo Jesús. Todo texto sacado del contexto es un texto peligroso y se convierte en un pretexto. Entonces ese texto en muchas de nuestras iglesias se ha convertido en un pretexto peligroso, porque en la antigüedad, escuche esto, el maestro era considerado padre del discípulo en la antigüedad, y no solamente en la civilización o cultura pagana, sino que en la civilización o cultura bíblica, en la tradición escriturística, el maestro era considerado el padre del discípulo. Textos para probar estas afirmaciones. El primer texto lo tomo del Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes que en la tradición veterotestamentaria, llamamos tradición veterotestamentaria al Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento habían dos importantes profetas, Elías y Eliseo. Y cuando Elías está siendo quitado de Eliseo, Eliseo entra en un frenesí diciendo, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. A quien le decía Eliseo, Padre mío, no le decía a Dios, Padre mío. La afirmación Padre mío, es a Elías. O sea, llamaba a Elías y lo reconocía como su padre en Dios. Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. ¿Por qué Eliseo no le decía Padre a Dios? Porque en el Antiguo Testamento no encontramos una teología de la paternidad. Ojo, no encontramos una teología de la paternidad. En el Antiguo Testamento encontramos una teología donde Israel es definido como pueblo de Dios y donde Dios no es visto como padre del pueblo, sino como su Dios, como su Señor. Oye Israel, el Señor, no tu padre, el Señor tu Dios, uno es. Por eso si vamos al Nuevo Testamento, cuando el Sanedrín, Senado Eclesiástico Judío, llama a Jesús, le dice, ¿es verdad que tú has dicho que eres hijo de Dios? ¿Es verdad que tú has dicho que has constituido a Dios tu Padre? ¿Tú llamas a Dios tu Padre? Y Jesús respondió, tú lo has dicho. El Sanedrín entero, los superteólogos y superrabinos se rasgaron las vestiduras y dijeron, este hombre acaba de blasfemar delante de nuestra misma presencia porque ha dicho que Dios es su Padre. Al decir que Dios es su Padre, se ha hecho Dios. Entonces, esa teología de la paternidad no la encontramos en el Antiguo Testamento. La teología de la paternidad, de ver a Dios como un Padre, es eminentemente crística, cristocéntrica. Cristo es el que nos muestra a Dios como nuestro Padre, porque Él se presenta como nuestro hermano. Tanto que Pablo en sus epístolas desarrolla magistralmente esta teología, la teología de la familia de Dios. Y en esa teología de la familia de Dios, Pablo afirma que Cristo es nuestro hermano mayor y que Dios es nuestro Padre, porque dice, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual le decimos a Dios, Abba Padre, expresión aramea, Abba Padre, que es como decir papito Dios, papito Dios. Y si Cristo es nuestro hermano mayor y su Padre en sentido propio es nuestro Padre en sentido de adopción, entonces somos coherederos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Así que cuando Eliseo decía Padre mío,
Hay que ubicarse en el contexto. Le estaba llamando Padre mío a Elías, no a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo, que era un rabino, sigue dándonos luces de la paternidad de los maestros sobre sus discípulos. Allá Pablo le dice a los corintios: aunque ustedes tengan 10.000 años, ninguno es vuestro padre, porque el único padre que ustedes tienen soy yo, que los he engendrado. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, hijo mío en la común fe. Si Pablo le dice a Timoteo hijo mío, es porque se considera padre de Timoteo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando afirmó: no llamen padre vuestro a nadie? Si Pablo está utilizando el término padre para describirse a sí mismo como padre de Timoteo, como padre de los corintios, como padre de sus comunidades. Por el otro lado, Cristo también dijo: no llamen maestro vuestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Pablo dice: Dios ha constituido, y dice maestros, o no lo dice en la carta a los corintios. Entonces, está contradiciendo Pablo aquí a Cristo, porque está utilizando los dos términos para aplicárselo a ciertas personas. De ninguna manera. Cuando Cristo dice: no llamen padre vuestro a nadie y no llamen maestro vuestro a nadie, lo que quiere decir es: al nivel del Padre Celestial, no coloquen a ningún otro padre que tengan en esta tierra. Y al nivel del gran maestro, del rabino, que soy yo, no coloquen otro maestro que ustedes tengan en la tierra. Entonces, desde esa dinámica exegética de interpretación, la segunda etapa en la historia de la iglesia se llama la etapa de los padres o etapa patrística, porque, repito, en la antigüedad los maestros, los grandes maestros, eran vistos y considerados como padres de sus discípulos. Y ocurre que al comenzar mi análisis y mi discurso académico, dije que las grandes doctrinas que ahorita mencionamos fueron definidas durante la etapa patrística. Como los padres de la iglesia fueron los grandes maestros y grandes teólogos que Dios usó para definir las grandes fórmulas doctrinales de fe, por esa razón a ellos se les da el nombre de padres de la iglesia, para decir: fueron los grandes maestros, de ellos emanan y vienen las grandes doctrinas que hoy nosotros tenemos y creemos. En el transcurso de la etapa de los padres vamos a ver cuáles fueron las doctrinas originadas y emanadas del ministerio teológico, del magisterio de la fe que los padres ejercieron. Muy bien, para fines prácticos, la etapa patrística la vamos a ubicar cronológicamente entre el año 100 de la era cristiana y el año 787 de la era cristiana, o entre el año 100 después de Cristo hasta el año 787 después de Cristo. Ahora, la etapa de los padres inicia con el período de los padres apostólicos, más exactamente con el obispo Ignacio de Antioquía, con el obispo Policarpo de Esmirna, con el obispo Clemente Romano, con el obispo Papías de Hierápolis, con el padre apostólico Bernabé y con el padre apostólico Hermas. Entonces ahí inicia la etapa de los padres y finaliza en el año 787 con el último padre de la iglesia de la tradición eclesial en Occidente, que fue el español Isidoro de Sevilla, y con el último padre de la iglesia en Oriente, que fue Juan Damasceno. Ahí finaliza la etapa de los padres. Comienza, repito, en el año 100
con Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente, Papías, Hermas, Bernabé, los llamados padres apostólicos, y finaliza en el 787 con Isidoro de Sevilla en Occidente, en España, y con Juan de Damasceno en Oriente. Esos fueron los últimos dos padres de la iglesia. Después viene ya una tercera gran etapa en la historia de la iglesia que hace parte de un curso que es Historia de la Iglesia 2, ¿ya? Que estoy por ahora recopilando para sacar otro volumen de Historia de la Iglesia, pero que sea la historia de la doctrina cristiana entre el período del Carolingio y la Reforma Protestante. Muy bien. Ahora, para fines prácticos, la patrística la vamos a subdividir en 4 períodos. La etapa de los padres, segunda etapa en la historia de la iglesia, para fines prácticos la vamos a subdividir en 4 períodos. Período número 1, para los que están anotando, período número 1 es el período de los padres apostólicos. Ese es el primero, el período de los padres apostólicos. El número 2 es el período de los apologistas griegos. El período de los apologistas griegos. El número 3, el período de los grandes teólogos y escuelas teológicas. Período de los grandes teólogos y escuelas teológicas. Y número 4, el período de los concilios cristológicos y ecuménicos. El período de los concilios cristológicos y ecuménicos. Esa palabra ecuménica que está de moda, ¿ya? Pero vamos a ver realmente lo que significa el término ecuménico y para qué la iglesia lo utilizó en su momento. Son 4 grandes periodos de la etapa de los padres. Número 1, el período de los padres apostólicos. Número 2, el período de los apologistas griegos. Número 3, el período de los grandes teólogos y escuelas teológicas. Y número 4, el período de los concilios cristológicos y ecuménicos. Vamos a desarrollar el primero inmediatamente para dejarlo iniciado en este día. El primero es el período de los padres apostólicos. De eso quiero hacer la siguiente explicación. ¿Por qué este período recibe este nombre? ¿Por qué se llama el período de los padres apostólicos? Porque dentro de la etapa patrística o etapa de los padres de la iglesia, si la primera etapa es etapa apostólica porque los protagonistas fueron los apóstoles, la segunda etapa es etapa patrística o de los padres porque sus protagonistas fueron los padres de la iglesia. Así que el período de los padres apostólicos es un tiempo especial de una serie de personajes que fueron discípulos directos de los apóstoles, que conocieron a los apóstoles y que el contacto que tuvieron con el evangelio lo recibieron de boca de los apóstoles. Entonces, para diferenciar a estos padres que fueron discípulos directos de los apóstoles del resto de los padres de la iglesia que vienen en etapas posteriores o en tiempos posteriores y que no conocieron personalmente a los apóstoles, por eso a este grupo de padres se les da este nombre, los padres apostólicos. Llamamos entonces padres apostólicos a un grupo de padres de la iglesia que fueron discípulos directos de los apóstoles. Ese grupo de padres apostólicos o de padres de la iglesia que fueron discípulos directos de los apóstoles son, en primer lugar, el obispo Ignacio de Antioquía, número 1. El obispo Ignacio de Antioquía, el seminario, ¿cómo se llama? Seminario Mayor Ignacio de Antioquía, en honor a Ignacio de Antioquía. Parece que es la pila que expiró. Bueno, ya, ahora sí. Muy bien. El obispo Ignacio de Antioquía. El segundo padre apostólico que tenemos es
el obispo Policarpo de Esmirna. El obispo Policarpo de Esmirna. En tercer lugar tenemos al obispo Clemente Romano o Clemente de Roma. El obispo Clemente Romano, Clemente de Roma. En cuarto lugar tenemos al obispo Papías de Hierápolis. Papías de Hierápolis. Quinto, el obispo Hermas. Papías, tilde en la I, Papías de Hierápolis. Hierápolis con H. Hierápolis era una región conformada por 10 poblaciones. Papías de Hierápolis era el obispo de esa región. Papías de Hierápolis, Asia Menor, ¿ya? Y tenemos el obispo Hermas. Hermas escribió un libro apocalíptico, escatológico, que se llamó El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es un libro que él escribió. En el libro que por misericordia de Dios yo escribí, ahí está todo eso. Ahí están las obras de cada uno de ellos, lo que escribieron. Muy bien. Entonces tenemos a Hermas y al obispo Bernabé, que no es el Bernabé de allá, compañero de milicia apostólica con Pablo. Este es otro Bernabé. Muy bien. Esos serían los padres apostólicos. ¿Cuántos tenemos? 6 padres apostólicos: Ignacio, Policarpo, Clemente, Papías, Hermas y Bernabé. Comencemos con el primero, el más antiguo de los padres de la iglesia. El más antiguo de los padres apostólicos fue Ignacio de Antioquía. De Ignacio de Antioquía, primer padre apostólico, se dice, la historia antigua de la iglesia enseña, que Ignacio fue discípulo de Pablo y de Pedro. O sea, estuvo en contacto directo con la tradición apostólica paulina de Pablo y con la tradición apostólica petrina de Pedro. En una época fue discípulo de Pablo y en otra época fue discípulo de Pedro. Para que ustedes más o menos miren la antigüedad de Ignacio. Ignacio de Antioquía es el primer padre de la iglesia muerto como mártir. Ojo, primer padre de la iglesia, no primer cristiano. El primer cristiano que murió como un mártir, ¿quién fue? No, el primer cristiano, o sea, no nuestro Señor, el primer cristiano, Esteban, el protomártir, el diácono Esteban. Así que Ignacio es el primer, no cristiano, sino primer padre de la iglesia. Primer padre apostólico que muere como un mártir. La muerte de Ignacio se registra más o menos hacia el año 107 de la era cristiana. Si Juan muere hacia el año 100 de la era cristiana e Ignacio muere hacia el año 107, solamente hay 7 años de diferencia entre la muerte del apóstol Juan y la muerte martirizada del obispo Ignacio de Antioquía. Lo otro, cuando Ignacio muere, tenía más de 90 años de edad. Cuando él murió ya tenía más de 90 años. Si la diferencia entre la muerte de Juan e Ignacio son solamente 7 años, entonces cuando Juan muere, ya Ignacio era un octogenario. De la antigüedad de Ignacio es prácticamente contemporáneo con los apóstoles. Hermano. Bueno, nosotros seguimos el calendario gregoriano, ¿ya? Seguimos el calendario gregoriano y se estableció el nuevo calendario desde el nacimiento de nuestro Señor. Ahora, el nacimiento de nuestro Señor también no tenemos un tiempo exacto, sino se cree. Son fechas
aproximadas. Algunos registran el nacimiento de nuestro Señor más o menos, por eso es que yo siempre digo, más o menos se registra el nacimiento de nuestro Señor más o menos hacia el año 4 antes de nuestra era, para que lo entienda mejor. Año 4, año 3 antes de nuestra era. Como Jesús nace más o menos entre el año 4 y el año 3 antes de nuestra era, valga la redundancia, antes de Cristo, y Jesús muere a la edad de 33 años. Por eso es que se cree que la muerte de nuestro Señor está hacia el año 30 de la era cristiana, de nuestra era. Entonces, desde ahí es que la tradición ha empezado a contar los años. Porque el cristianismo se impuso como la fe mayoritaria. Y eso lo vamos a mirar cuando lleguemos al 314. Entre el 314 y el 316, el señor Constantino promulga una ley de libertad religiosa para los que son abogados, donde pone fin a las persecuciones que el imperio tenía sobre el cristianismo, y eso le permite al cristianismo ser una religión oficial con reglamentación, con legalidad, y con eso el cristianismo empezó a crecer a pasos agigantados en la civilización antigua. Entonces el cristianismo se impuso como la fe mayoritaria. Al imponerse como la fe mayoritaria, se imponen todos estos conceptos. ¿Ya? Muy bien, tanto que en el judaísmo no estamos en el 2017, porque los judíos cuentan la fecha de la salida de la tierra de Egipto. Entonces para ellos estamos en otro calendario. Muy bien, pero sigamos en el tema de Ignacio de Antioquía. Bueno, Ignacio entonces muere hacia el año 107. Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de la iglesia en Antioquía. Acuérdense que la iglesia en Antioquía, había dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria era la más grande. En Antioquía de Siria se fundó la segunda congregación o comunidad de la iglesia durante la etapa de los apóstoles. La membresía de la congregación en Antioquía de Siria era mayoritariamente gentil, de los hermanos que venían de la incircuncisión, los no judíos. Y allá fue donde por primera vez a los miembros de la iglesia se les colocó el nombre de cristianos. Allá fue donde nos llamaron cristianos por primera vez, porque en Jerusalén nos colocaron un apodo de secta. Le colocaron el apodo de, esta es la secta del camino. Esto es una secta judía que está conformada por judíos que están creyendo que el tal Yeshua es el Mashiach, es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y entonces esto es una secta nueva, y a esta secta nueva le colocan el nombre de El Camino. Pero cuando la iglesia, a través de las misiones paulinas, se abre mayoritariamente al mundo gentil, allá en Antioquía de Siria nos colocan el nombre de cristianos. Ignacio tuvo la oportunidad de ser el tercer obispo en línea sucesorial de la iglesia de Antioquía de Siria, tercer obispo, instalado en los tiempos de los apóstoles. De Ignacio, ¿qué se conservan? Se conservan las famosas epístolas o cartas de Ignacio de Antioquía. La escritura de las cartas de Ignacio de Antioquía tiene su historia particular. Ignacio es tomado prisionero en Antioquía de Siria, porque en esa época los romanos, los funcionarios romanos, le exigían a las personas que debían rendirle culto al emperador. El imperio romano estaba dominando sobre la geografía del mundo antiguo.
cada cultura, cada región, cada nación, cada reino del mundo antiguo sobre el que el imperio estaba dominando tenía sus propias prácticas religiosas. Pero por encima de sus prácticas religiosas, el imperio no se metía con ninguna práctica religiosa, pero el imperio exigía que los ciudadanos gobernados por el régimen imperial romano debían reconocer al emperador como Dios humanizado, como hijo de los dioses y como un Dios hecho carne. Al emperador hay que adorarlo, decía el imperio romano. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos: si ustedes tienen pleito entre ustedes, eviten ir ante los magistrados, porque eso tiene un contexto. Porque cuando yo iba ante un juez o ante un magistrado para que administrara justicia sobre un caso específico que yo estaba llevando, el magistrado lo primero que hacía cuando iba a abrir la sesión, la audiencia, entonces el magistrado juez pedía a las personas presentes que hicieran un acto de culto y reconocieran al emperador como Dios hecho hombre y le rindieran culto. Por eso Pablo dice a los hermanos: eviten ir ante los magistrados, porque eso tiene este contexto. Porque si van ante un magistrado, él les va a pedir que ustedes reconozcan al emperador como Kyrios, como Señor soberano, como el Dios hecho hombre, y le den culto. Los cristianos se rehusaban a darle culto al emperador, porque para ellos el único Kyrios en griego es Señor, el único Señor, el único Adonai, Dios hecho hombre, era Jesús, era nuestro Señor. Ignacio de Antioquía tenía fama de haberse rehusado en innumerables oportunidades y veces a rendirle culto al emperador. Por eso el emperador de la época, llamado Trajano, le toma preso, lo manda a poner preso y dice que se lo traigan a Roma, de Antioquía a Roma, para abrirle un juicio. Ignacio de Antioquía es prisionero en su ciudad donde estaba administrando la iglesia, donde era el obispo, y duró 3 años su viaje. Desde Antioquía de Siria hasta Roma duró 3 años de viaje como prisionero. Durante esos 3 años escribió unas epístolas, las llamadas epístolas de Ignacio de Antioquía. Dentro de esas epístolas o cartas ignacianas está, por ejemplo, la epístola de Ignacio de Antioquía a los romanos. En esa epístola de Ignacio de Antioquía a los romanos, en uno de sus apartes, él le pide a los hermanos de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue fundada ¿por quién, hermanos? Por Pablo. Le pide a sus hermanos en Roma, en uno de sus textos de la epístola: por favor, no aboguen por mí ante el emperador, porque si ustedes abogan por mí ante el emperador para que el emperador me perdone la vida, ustedes me han hecho un daño, porque se están oponiendo para que yo alcance a Cristo. No aboguen por mí, no me quiten el privilegio de ser un testigo de la obra de Cristo, porque ahora que voy a ser martirizado es que empiezo a ser discípulo. Ahora es que voy a empezar a ser discípulo, apenas ahora que voy a ser martirizado. Ya tenía más de 90 años, ¿ya? Porque para ellos el texto de Hechos capítulo 1 versículo 8 era crucial. En el capítulo 1 del versículo 8 del libro de los Hechos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La Reina Valera y la mayoría de las versiones que se desprenden de la Valera del 60 dicen: y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchos de nuestros predicadores han interpretado de manera errada eso de ser testigos, porque creen que ser testigos es que el Señor les promete darles el mundo. No, es que el Señor quiere que yo sea testigo de Él. Me va a dar, va a hacer que yo sea un conquistador. Voy a conquistar Jerusalén, o sea, Barranquilla. Voy a conquistar Judea, el departamento del Atlántico. Voy a conquistar Samaria, más allá hasta el interior del país. Y voy a conquistar hasta lo último de la tierra. El texto no dice testigos. El texto lo que dice es: y me seréis mártires. Cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, ustedes van a ser mártires. Me seréis mártires en Jerusalén. En Jerusalén comenzó el ministerio del martirio, con la muerte de Esteban y de los discípulos que murieron en Jerusalén. En Samaria, Saulo, siendo rabino, llevaba unas cartas, unas autorizaciones del Sanedrín para ir a Samaria a llevar preso a cristianos para ser juzgados. Judea y hasta lo último de la tierra. Para ellos lo último de la tierra era allá, Italia, España. Entonces Ignacio estaba diciendo: yo soy un privilegiado, porque voy a cumplir en mí aquello que Jesús dijo, que el poder del Espíritu Santo me convertirá en un mártir de Él hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra para ellos era llegar hasta Roma. Por eso era que Ignacio en su carta le pide a la iglesia: no boguen por mí, no intercedan por mí, porque como el emperador me perdone la vida, el texto no se va a cumplir en mí. El pasaje se va a dejar de cumplir en mí. Para ellos ser testigo de Cristo era ir hasta el martirio por Cristo. Y precisamente cuando Ignacio llega ante el emperador le interroga personalmente y le dice: ¿eres tú el que está pervirtiendo el culto a mi nombre? ¿Eres tú a quien le han puesto el apodo de el que posee a Dios? Porque Ignacio decía: en mí está Dios, yo soy templo de Dios y Dios está dentro de mí. Porque como era un discípulo paulino, Pablo había dicho en una de las cartas: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y dice: y Dios habita en ustedes. Entonces Ignacio decía: Dios habita en mí, soy templo de Dios. Y Ignacio le responde: claro, Dios habita en mí, pero el Dios verdadero, no los dioses falsos que usted tiene. El emperador Trajano, dentro del interrogatorio, le ordena a Ignacio a reconocerlo como Dios hecho hombre, como hijo de Apolos y de los dioses, y de postrarse delante de él para rendirle culto. A lo cual es de lógica que Ignacio rechaza y dice vehementemente que al único que le va a rendir culto y al único que reconoce como Dios hecho hombre es a Cristo y a nadie más. Y que para él era un privilegio ser testigo, mártir de la cruz, mártir de Cristo en el circo romano. El circo romano fue preparado, eso era un espectáculo hasta morboso, ver cómo los animales y las fieras devoraban a los cristianos. Ignacio, ya por su edad, un ancianito, bastante débil, porque es descrito como un hombre delgado en los historiadores, es lanzado al circo romano, el cual estaba a reventar. Las actas de los mártires enseñan, afirman que las fieras al principio no le querían hacer nada. Ignacio va y expresa las siguientes palabras: vengan jaurías sobre mí, vengan jaurías sobre mí, porque ustedes tampoco van a impedir que yo alcance a Cristo. Y que
y que yo me encuentre con Cristo, porque yo sé que después de que pase por el valle de sombra de muerte, del otro lado mis ojos verán al sol de justicia, a Cristo. Así que quiero sentir partidura de huesos, mutilación de mi cuerpo, vengan todas las fieras. Por amor a Cristo hago esto, porque como un trigo soy presentado delante de Dios, y este trigo debe ser trillado por los dientes de las fieras para ser presentado como una ofrenda y un pan agradable a Cristo. Entonces las fieras devoran a Ignacio, lo único que dejan son sus huesos, y los historiadores, como Eusebio dice, huesos que son recogidos por la comunidad en Roma y son guardados como joyas, porque son los restos del gran obispo, padre apostólico, discípulo de Pedro y Pablo, Ignacio de Antioquía. Ahora, en materia doctrinal, esto es en materia mística, de ejemplo espiritual, un camino a seguir. ¿Cuál era el camino a seguir de los padres apostólicos? Querían imitar a los apóstoles, que a su vez imitaron a Cristo. Pablo les había dicho: imítenme a mí, como yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo murió Pablo? Hijo mío, le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque la hora de mi partida está cercano. Voy a ser sacrificado, no importa, me espera una corona grande que Cristo me dará a mí, y no solamente me dará a mí, sino a todos los que le aman. La prueba del amor a Cristo en esa época era ser martirizados, porque en esos tiempos ser cristiano no era muy grato. Los cristianos estaban entre la espada y la pared. Los judíos los perseguían, como en el caso de la iglesia en Esmirna, que en el texto apocalíptico de Juan dice que estaban en estado de mendicidad, porque la Reina Valera dice: tú dices que eres pobre, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rica. El texto griego ahí dice, utiliza un término que es: tú dices que estás en estado de mendicidad. No estaba en cualquiera pobreza, estaba en estado de mendicidad. ¿Por qué? Porque los bienes de la iglesia en Esmirna habían sido confiscados, porque no querían adorar al emperador, rehusaban adorar al emperador. Entonces sus bienes fueron confiscados. Ser cristiano en esa época era terrible. Ser cristiano en esa época era, bueno, de seguro tienes lo mínimo, una muerte de mártir. Entre esas muertes, ¿cuáles están? O vas a hacer la comida de los leones, o de los tigres bengalas, o de los leopardos, o vas a hacer comida de los chulos. Porque otra de las muertes terribles era: usted no quiere renegar de Cristo, no quiere usted reconocer al emperador como Dios, porque si usted reniega de Cristo y reconoce al emperador como Dios y le rinde culto, nosotros les vamos a devolver los grandes privilegios que tiene un ciudadano romano. Pero si no, prepárese para la muerte martirizada que viene. Y otra de las muertes martirizadas era que a los cristianos les colocaban en la parte de su cuerpo, acá en la espalda, un cadáver en estado de descomposición, y se lo sujetaban y los tiraban al desierto. Entonces los gusanos que se iban comiendo el cadáver se iban pasando para el vivo, ¿ya? Y confundían las carnes y también se lo iban comiendo vivo. O le caían los chulos, las aves de carroña, y veían eso como un gran pollo asado, ¿ya? Y le caían en cantidad. Hermanos, eso era ser cristiano en esa época. Hoy nosotros lo tenemos todo. Esta hermosa congregación, con esta hermosa sede,
con unos buenos aires acondicionados, con unos rectores pastorales jóvenes, simpáticos. El Señor nos bendice todos los días con carro, con casa, con una buena mujer, con buenos hijos, y todavía quejándonos. Si Ignacio estuviera en esta época, preguntaría: ¿esos son cristianos que van cargados y van quejándose como caja de pollo Purina? Esos son los cristianos. Ustedes en la época nuestra, diría Ignacio, no aguantarían ni la introducción. Porque ¿qué motivación era para ser cristiano? Ninguna. La única motivación es: tienes la muerte asegurada. Pero no cualquier muerte, no que te van a dar una pastilla, no que te pasan a la silla eléctrica y listo. No, es una muerte lenta, horrorosa y bien, pero bien dolorosa. Eso en materia de imitar a los apóstoles, sus maestros. Debo imitar a los apóstoles. ¿Y los apóstoles cómo murieron? Como mártires, porque imitaron a Cristo. Entonces el martirio era visto como un privilegio. El morir martirizado, ellos lo veían no como un ataque de Satanás, sino como un gran privilegio y una gran bendición que Cristo les estaba dando. Por eso Ignacio dice: gracias a Dios por esta bendición, tanto que te la había pedido, esta promesa que tú me habías hecho. Hasta ahora es que, después de más de 90 años, hasta ahora es que estoy viéndola convertida en realidad. Y por eso es que le dice a los romanos, le dice a los hermanos en Roma: no se interpongan, cuidado, ustedes me van a quitar esta bendición que tanto la estoy buscando, de que van a abogar ante el emperador, y cuidado, el emperador me va a perdonar y no va a permitir que yo llegue al culmen de mi discipulado. El culmen de mi discipulado es morir por Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! ¡Qué honor!, decía Ignacio y todos los demás, porque para ellos esta vida era temporal, porque para ellos esta vida era simplemente un tránsito. Su mirada estaba puesta era allá, en el supremo galardón, en el texto de Cristo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, en materia doctrinal, ¿qué nos deja Ignacio? ¿Cuál es el aporte en materia doctrinal? Esta historia continuará. To be continued. El próximo viernes, no se pierda la cita, que el próximo viernes, ¿cuál fue el aporte que el obispo y padre apostólico Ignacio de Antioquía le dejó a la Iglesia Universal, a la Iglesia de Cristo? Muy bien, vamos a darle un aplauso al Señor todos. Reverendo, adelante. ¿Cuántos fueron bendecidos?